Bueno, ahora estamos. Ya cambié ahí. ¿Ya? Ok. Adelante, buenas tardes. En la parte de tecnología, las empresas en general, las empresas turísticas en particular, están tomando acción. La toma de decisiones ha cambiado profundamente gracias a las herramientas tecnológicas con las que contamos actualmente. Haciendo un poquito de historia, anteriormente había una corriente que se llamaba Business Intelligence, que básicamente lo que hacía era, cuando los directores de empresas querían tomar decisiones, generalmente tenían sus plataformas administrativas o de contabilidad, sacaban análisis de esas plataformas y tenían por otro lado las plataformas podían integrar plataformas de la parte administrativa o contable con las de ventas y tomar decisiones. Entonces, analizar datos, estamos la primera, digamos, algo importante para la toma de decisiones integrales de los negocios. Lo otro que empezó a suceder es con esta proliferación de los teléfonos inteligentes que tenemos actualmente todos, el uso de las grandes plataformas de redes sociales empezaron a generar, y otras cosas, empezaron a generar una cantidad de datos impresionante. Y entonces nace eso que se llama Big Data, ¿no? Que es justamente la capacidad de procesamiento, de análisis de todas esas grandes cantidades de datos. El otro, digamos, salto que empezó a formularse es, con todas esas cantidades de datos, las grandes capacidades computacionales de las máquinas, empieza los procesos de inteligencia artificial, ¿no? Tienen, y ya no tan solo es la generación de modelos de respuestas, sino son algo que se llama redes neuronales, que es a través de, bueno, justamente estas redes, la computadora puede actuar como si estuviera pensando a través de las redes neuronales, ¿no? Entonces, todo este conjunto de información, el Big Data y la inteligencia artificial, se conjuntan, porque tenemos una gran cantidad de datos, inteligencia artificial, o sea, redes neuronales, se conjuntan para generar información de lo que existe. Y entonces las empresas empiezan a aprovechar todo ese tipo de información de fuentes externas, fuentes abiertas, la mayoría de las veces, y entonces empezamos a generar información de muchos tipos. Entonces, si quieres, podemos avanzar. Por ejemplo, una de las empresas que están haciendo cosas muy interesantes es el Grupo Marriott. Para darnos un ejemplo, el Grupo Marriott tiene 7,000 propiedades alrededor de todo el mundo, 7,000 propiedades. Una oferta de 480,000 habitaciones, para ponernos en contexto, todo Quintana Roo tiene menos de 140,000 habitaciones, todo Quintana Roo. El Grupo Marriott tiene casi 4 veces más, 3.7 veces más habitaciones en el mundo que todo el estado de Quintana Roo. Entonces, ellos lo que están haciendo es, tienen sus áreas corporativas de inteligencia de marketing, inteligencia turística, y están aplicando toda esa información que tienen de clientes, de fuentes abiertas, de toda la comunicación que tienen con agencias de viajes, con toda esa información para la toma de decisiones. Definitivamente ellos son algo que se llama el Data Driven, son empresas que sí se manejan en función, toman decisiones en función de los datos. Alguna de las cosas que, bueno, ¿qué es lo que le da esto a ellos? Es para empezar, una ventaja competitiva, ¿no? En la hotelería en lo particular hay mucha homogeneización de los productos turísticos, ¿no? Lo que se necesita es generar diferenciación, ¿no? Generar con ello ventajas competitivas.
Todas las empresas buscan primero retener a sus clientes actuales, atraer nuevos clientes y abrir nuevos mercados. Esas son las formas de crecimiento, básicamente, ¿no? Hay un mercadólogo que se llama Seaman, se apellida Seaman, perdón, que tiene una definición de mercadotecnia muy simplista, pero interesante, que dice, ¿qué es marketing? Es vender más, mayor número de veces, a más gente, básicamente, si vender más, a más gente, mayor número de veces. Parece simplista, pero lo que hay detrás de todo eso se resume aquí. Obviamente, para llegar a vender más, mayor número de veces, pues más frecuentemente, actualmente se necesita mucha información de contexto para llegar a los mercados que necesitamos llegar. Necesitamos tomar decisiones en base a la información para poder competir o tener por lo menos un ambiente, una ventaja competitiva en un ambiente tan competitivo. Por ejemplo, ellos tienen algo que se llama Dynamic Pricing Automation, perdón, que básicamente es, tienen en sus sistemas de información cómo toman decisiones de compra sus segmentos de mercado, todos sus mercados. Ellos saben qué días de la semana compran las vacaciones, con cuánto tiempo de anticipación compran las vacaciones sus mercados, en base a qué responden, a qué motivación responden. Y una de las cosas que vieron es que sus mercados eran menos sensibles al precio cuando en sus lugares de origen había cielos nublados. ¿Okay? Entonces, su sistema dinámico de precio lo que hace es aumenta precios cuando hay fines de semana, por ejemplo, o incluso cuando hay mal clima en sus ciudades de origen. Eso los llevó básicamente a que en un año incrementaran el ingreso en un 5% de todas estas habitaciones. Fíjense, incrementar el 5% de ingreso en sus ventas anuales. Entonces, son cantidades interesantes. O, por ejemplo, en la parte de satisfacción, la hotelería obviamente trabaja mucho con la parte de satisfacción. Automatizaron la parte de check-in o están haciendo ejercicios de automatizar la parte de check-in a través de reconocimiento facial. O están implementando, conocen las Alexas, ¿no? Están implementando, hicieron un convenio con Amazon para poner estos dispositivos, pero especializados en la parte de hotelería, que dé respuestas a las específicas de la parte de hotelería. Entonces, esto lo primero que trajo es una disminución en las cargas de trabajo de comunicación interna. Adelante. ¿Eso lo hizo por medio de un skill por Alexa? ¿A qué te refieres? Bueno, para Alexa, para hacer como aplicaciones que llaman skills, ¿Ok? que tú puedes programar, aunque no seas un desarrollador. Ellos directamente lo que hicieron convenios directos con Amazon, implementaron toda una sección genera a nivel corporativo. O sea, no fue una aplicación específica o no fue un desarrollo, o sea, es directamente con la compañía Amazon. Entonces, lo que trajo en primer lugar es disminución de cargas de trabajo, disminución de tiempos de espera de los huéspedes y obviamente incremento de satisfacción de los huéspedes, ¿no? Sí, seguimos. Esto es como para hablar en contexto de lo que está haciendo la industria turística a nivel mundial. Nosotros, en lo particular, yo me encargo actualmente de dirigir el área de inteligencia turística del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Si podemos avanzar. Para ponernos en contexto, Cancún, esa es la fecha de nacimiento de Cancún, hace 53 años, avanzamos, era esto. O sea, básicamente era
no había nada hace 53 años. Mejor para ustedes parece mucho, pero en la edad de una ciudad es absolutamente nada. Seguimos, avanzamos. Este es el Cancún de hoy, pero ¿y es lo que detonó? Avanzamos. Bueno, este fue el primer logo de Cancún y sigue siendo el logo de Cancún. Cuando se lanzó la campaña Cancún, era Cancún, la palabra mágica. 53 años después, tenemos 12 marcas turísticas, 12 destinos turísticos después del nacimiento del primer destino mercadológicamente tratado. Obviamente, antes de Cancún ya existía Cozumel, existía Isla Mujeres, pero cuando se empezó a hacer la parte de marketing de destinos turísticos, la creación de Cancún fue lo que detonó inicialmente todos los grupos turísticos. Hoy en día son 12 marcas turísticas que tenemos en el estado de Quintana Roo. Lo interesante de esto es que cada una de las marcas turísticas tienen una personalidad propia completamente diferenciada. Atraen a segmentos de mercado completamente distintos, atraen motivaciones de viaje distintas cada una de las marcas. De acuerdo cada uno de los destinos, obviamente tiene un grado de madurez distinto que el otro. En lugares como Cancún tenemos altos índices de repetitividad, es el destino más maduro, digamos, casi un poco menos del 50% de los turistas que llegan a Cancún son repetitivos y tienen segmentos, orígenes de mercado diferentes a los de Riviera Maya, al Bosch, a los de tienen motivaciones de viaje distintas. Entonces, esta diversidad de marcas lo que trae consigo es una fortaleza tremendamente importante en comparación a la competencia. Obviamente tenemos destinos competidores, tenemos Bahamas, tenemos República Dominicana, tenemos Hawái para el mercado de Estados Unidos, que es un destino importante, y así tenemos Jamaica, etcétera, ¿no? Pero la conjunción de todas estas marcas nos trae una diversidad de atractivos y una fortaleza de producto sumamente importante. El 8% de los turistas que llegan a alguno de estos destinos hacen movilidad interna, viajan entre destinos, ¿no? Seguimos adelante. Y esa gran fortaleza, lo que conlleva, por ejemplo, para darnos una idea, estos son datos de 10 años, del 2012 al 2022. En 2012, en todo el estado teníamos 85,000 cuartos de hotel. 10 años después, tenemos 127,000 cuartos de hotel. Eso significa un crecimiento en 10 años del 50%. O sea, llevar un destino o una región de destinos turísticos, creciendo, en 10 años va a crecer el 50% con esos tamaños, normalmente fuerte. Porque normalmente lo que sucede cuando tú creces en esas cantidades, en oferta de cuartos, si no tienes la capacidad de generar y de atraer la demanda, lo primero que te pasa es que te llenan de casa, ¿no? Y a nosotros no nos ha pasado nada de eso. Hay destinos incluso como Cozumel, como en la parte de destinos nuevos, mujeres que han ido incrementando ocupación. Tenemos destinos muy estables como Riviera Maya y como Cancún, que mantienen sus niveles de ocupación, varios destinos que han incrementado su ocupación. Hay destinos nacientes, como toda la parte sur, ¿no? que tenemos ahorita por especializar, la parte de Chetumal, que se llama Costa Maya, y ahí hay una parte de Mayacán, que son destinos incipientes, pero que estaremos próximamente generando esfuerzos para llevar juntos. ¿Podemos seguir? Esto es afluencia turística. De igual forma, teníamos en el 2012 8,600,000 turistas. Para el 2022 cerramos con casi 20 millones de turistas, 19,680,000. Aquí vemos el gran valle de la pandemia, ¿no? Donde
disminuimos, en 2019 teníamos 16 millones de turistas y caímos a 8 millones de turistas, lo que nos trajo el cierre pues, básicamente de varios meses, cierre completo de las zonas turísticas de nuestros destinos, ¿no? 2021 empezó la recuperación, pero lo interesante de esto, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente gráfica, a manera de introducción, es, vean el tamaño del crecimiento del último año sin pandemia, de 2019 a 2022. Es un crecimiento sumamente fuerte. Sumamente fuerte. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿Podemos seguir? Básicamente es esto. El mundo, estos son datos a nivel mundial. Son datos de la Organización Mundial de Turismo. El mundo tiene casi 1,5 millones o sea, 1,500 millones de turistas se mueven a nivel internacional en 2019. Para 2022 cayeron 37.4 millones los flujos turísticos internacionales. Llegaron a 917 millones. Y por el contrario, Quintana Roo pasó de 2019 de 6.7 millones, creció a 19.6 millones. Eso es un crecimiento del 17.5%. Es decir, mientras el mundo se contrajo, mientras el mundo se cayó 37%, Quintana Roo incrementó 17% en esos mismos años. Y eso nos llevó a tener una participación en la Quintana Roo tenía una participación del mercado en los mercados turísticos internacionales del 1.14 y en el 2022 llegamos al 2.15% de participación del mercado en los grupos turísticos internacionales. Esto sucedió básicamente por varios factores. Una, y lo vamos a ver un poquito más adelante. Tenemos un mercado muy importante como el mercado de Estados Unidos. Es nuestro mercado internacional más importante. Y digo internacional porque depende de la temporada. Estamos en el mercado nacional, es el segundo más importante en algunas temporadas, el primero, y el de Estados Unidos. Los mercados más importantes. En el mercado de Estados Unidos, lo que sucedió es que tiene básicamente conectividad, tiene 3 aeropuertos principales. O sea, los flujos de Estados Unidos viajan principalmente a Londres, a Canadá, Ontario, y a Cancún. El primer aeropuerto más importante para el mercado, para todo el mercado de Estados Unidos es Londres, y el segundo aeropuerto más importante es Canadá. En tercer lugar es Canadá. Pero Londres y Canadá tienen los segmentos de negocios, los segmentos de Friends and Family, business y Friends and Family. Y el mercado canadiense es el mercado de leisure, mercado de vacaciones. Llega la pandemia, se cierra el mundo, se cierran competidores, toda la conectividad del mercado de Estados Unidos busca una salida, digamos. Nosotros muy astutamente o muy estratégicamente no decidimos cerrar fronteras. Obviamente, la política, digamos, turística de México dice, no vamos a cerrar fronteras, generamos un entorno de seguridad en cuestión de pandemia, en cuestión de vacunación, etcétera. Los mercados lo asumen como destino seguro, y todos los grupos, o muchos de los grupos políticos de los mercados abiertos, vienen acá. Básicamente, eso nos llevó a crecer del 1.14 al 2.15% de participación en el mercado de los flujos turísticos internacionales. Y que mientras el mundo se caía, Quintana Roo creció al 17%. Fue aprovechar la coyuntura de los flujos turísticos, donde se cierra la competencia, se cierra el mercado, y nosotros permitimos abiertos y en un ambiente seguro, sobre todo. Seguimos, por favor. Vamos a ver. Esto es nuestra conectividad, Cancún. Esto ha sido, cuando les platiqué sobre la fortaleza de destinos turísticos, en lo que nos da la diversidad de todas las marcas que tenemos, una de las cosas que nos da es gran conectividad. Perdón.
es tener toda esa oferta y esa diversidad de marcas nos hace que seamos de los destinos turísticos mejor conectados del mundo. Estamos conectados de manera directa con 129 ciudades. De manera directa. Ya no estamos contando los vuelos en conexión. De manera directa. Con 35 países. ¿No? Tenemos obviamente conexión con mercado doméstico, con Estados Unidos, con Canadá, con la parte de Sudamérica que es Colombia, Argentina, Brasil, con la parte europea, Reino Unido, Francia, España, ¿no? De manera directa. Avanzamos. Ok. Entonces, ahora sí, hablemos de la parte de inteligencia. Estos son como los datos macros, digamos. Trabajamos con un equipo de personas en el área de inteligencia de marketing. Básicamente tenemos alguien que se dedica a la parte de proyecciones, de la parte estadística, la que nos genera modelos de escenarios posibles. ¿Podemos avanzar? Tenemos a otra persona que se dedica a manejar las plataformas, ahorita las vamos a ir viendo, y a toda la parte de conectividad, y tenemos a otras personas que se dedican a la parte de desarrollo de indicadores para barómetros turísticos y del producto turístico. ¿Quieres? Avancemos. Entonces, dividimos, así como en el marketing, nosotros también los sistemas de información los dividimos en 4 ejes, ¿no? Medimos mercados, ahorita vamos a ver qué es medir mercados, medimos la parte de producto, medimos la parte de precio, y obviamente todo esto en un contexto de comparado contra quiénes, ¿no? Contra toda la parte de nuestra competencia. ¿Quieres avanzamos? ¿Algunas dudas acá? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Okay. ¿Seguimos? Si quiere, sí. Tenemos básicamente, avanzamos 10 mercados estratégicos. Cuando hablamos de nuestros mercados, el 90% de nuestros flujos a los destinos turísticos vienen de 10 mercados, que son Estados Unidos, Canadá, la parte de Sudamérica y Europa. Esos son nuestros 10. A ellos aportan el 90% de nuestros flujos. El 10% restante le llamamos mercados emergentes. Parece una cantidad pequeña, el 10%, pero son mercados muy importantes, sobre todo porque algunos de ellos tienen tendencias de crecimiento interesantes y tienen nichos muy importantes. Por ejemplo, el mercado hindú. El mercado hindú no forma parte de nuestros mercados estratégicos, pero estamos empezando a generar mercado hindú, mercado de Medio Oriente, estamos empezando a generar estrategias para llegar a ellos. Por ejemplo, el mercado hindú en lo particular, en el segmento de bodas, por darles un dato, la población hindú que vive en Estados Unidos, cuando hay una segmentación del Tribunal de Censos de Estados Unidos que hace segmentación por grupo étnico. Los hindús que viven en Estados Unidos son el grupo étnico que mayor ingreso tiene de todos los grupos étnicos, incluso de los que llaman de los blancos caucásicos, ¿no? Incluso de los propios originales, digamos, los habitantes originales de Estados Unidos. El grupo hindú mayor ingreso tiene de todos los grupos étnicos. Seguimos avanzando. Bueno, esto básicamente esta gráfica nos habla del mercado de Estados Unidos. Para el año 2023, Estados Unidos está generando al mundo 150 millones de asientos de avión disponibles. O sea, como mercado emisor, va a generar para todo el 2023 150 millones de asientos de avión, de los cuales están programados para Quintana Roo 7 millones, 7.2 millones. Esto es, pues vamos a, lo que les platicaba hace ratito es que Estados Unidos como mercado emisor
está creciendo un 21% en 2 años y nosotros estamos creciendo un 44%. Es decir, estamos ganando participación de mercado de los mercados emisores de Estados Unidos. ¿Seguimos? Otra de las cosas que hacemos para medir mercado es generamos información de perfiles de turista. ¿Cómo las generamos? Bueno, estamos aplicando al año 14,000 encuestas en cada uno de los destinos que tenemos. 14,000 encuestas anuales para los destinos de Cancún, de Riviera Maya, de Cozumel, de Isla Mujeres, en la suma, ¿no? Generamos reportes de perfil de mercado por cada uno de los destinos, porque nos interesa saber justamente cuáles son las diferencias motivacionales, cuáles son las diferencias de segmentos de mercados geográficos, demográficos, que llegan a cada uno de los destinos, y cuáles son, en qué se motivan, a qué reaccionan, cuáles son los sentimientos, cuáles son los grupos. Tenemos una segmentación que se llama por tribus, que es originaria de un mercadólogo que se llama Seth Godin, que lo aplicó más a la parte urbana, que se bajó a la parte turística. Si quieren, seguimos. Aquí me voy a ir rápido. Básicamente, este es, a grosso modo, el perfil del turista del Caribe mexicano. Viajan en pareja 42%, viajan en familia igual un 40%. Tenemos casi un 5% en promedio que viajan solos, que dice 5% en promedio es muy poco, pero 5%, 19 millones de turistas. ¿Son cuánto? Son como 6 por 6. 5% de 19 millones, ¿cuánto es? 5% de 20, son 2 millones, son como 1.600.000 turistas, más o menos. 1.950.000. 5%. El 5%. 950.000 turistas. Sí, 950.000 turistas. 950.000 turistas que al año que llegan a los destinos vienen viajando solos. Una modalidad de viajeros solos. Igual, y el 10% en promedio viajan con amigos. ¿Vimos? Seguimos a la siguiente. Y lo que podemos hacer con estos perfiles, no nada más es tener el perfil del mercado en conjunto, sino podemos tener el perfil de mercado por nacionalidad, ¿no? Además de por destino, lo podemos usar por nacionalidad. ¿Qué nos da esto? Por ejemplo, estos son datos de estancia. Tenemos donde, por ejemplo, los segmentos, el mercado nacional tiene estancias mucho más cortas, ¿no? El mercado nacional son 5.9 noches en promedio, el mercado colombiano de 6.3 noches, el mercado brasileño aumenta a 8.6 y tenemos estas segmentaciones por cada uno de los grupos de nacionalidad. ¿Seguimos? Igual los índices de repetitividad o retorno al destino, ¿no? Tenemos lo que les decía, casi 47.2 de los perfiles de los turistas tienen un retorno al destino. ¿Seguimos? Y los niveles de ingreso, aquí está bien interesante porque si se fijan, todo lo que está en azul marino son niveles de ingresos altos, todos los azules. Tenemos, por ejemplo, Canadá y Estados Unidos, cómo se concentran los niveles de ingresos altos y menos proporción de niveles de ingresos bajos. Y por el contrario, ¿no? La parte de Brasil, Colombia, Argentino, están concentrados en niveles de ingreso mucho menores y menos proporción de nivel de ingresos altos, pero cuando lo comparamos contra lo que gastan, que es la siguiente lámina, vemos, por ejemplo, que el turismo colombiano gasta mucho más en destino que un turista de Estados Unidos. En destino.
no tiene mucho que ver la parte de ingreso sobre lo que gastan, porque cuando lo comparamos con las tasas de retorno, el turismo colombiano es primera vez que viene y el turismo de Estados Unidos tiene un índice de retorno muy alto. Lo que sí es que cada turista gasta en diferentes cosas. El turismo de Estados Unidos y Canadá sí gasta de manera importante en la parte de hospedaje, pero no derrama tanto en destino. ¿Seguimos? Esto me parece muy interesante porque nos da una perspectiva de cuáles son los motivadores por cada uno de los segmentos de viaje por procedencia, ¿no? Vemos diferencias importantes, ¿no? Por ejemplo, tenemos el turismo brasileño, ¿no? Una de sus motivaciones o grandes grupos son la luna de miel, lo mismo que el turismo español que viene con visita de amigos y familiares, y así podemos ir indagando por cada uno de los perfiles cuáles son los motivadores principales de viaje. Y esto lo podemos cruzar contra destinos también. O sea, no tan solo contra mercados, sino los destinos turísticos, cuáles son los productos ofrecidos que más de cada mercado están buscando. Y esto nos sirve a final de cuentas para cuando vamos a lanzar campañas publicitarias por destino. Recordemos que son 12 destinos en lo particular, lanzamos campañas publicitarias, entonces lanzamos una campaña global de destino y ejecuciones particulares para segmentos de mercado por motivación o por grupo geográfico. ¿Avanzamos? Lo otro es lo que platicábamos. Hay otra segmentación que se llama segmentación por tribu, que les decía. Esto es una metodología que genera Seth Godin, que básicamente agrupa a las personas en función de cómo se comportan ante ciertas situaciones, ¿no? Lo aplicaba más a la parte de ciudades, más a la parte urbana, cuáles eran las tribus urbanas que conocíamos anteriormente, pero en la parte turística se hicieron unas segmentaciones en función de lo que hacen o de lo que los motivó venir al destino turístico. Entonces tenemos grupos como el mercado, el consentido, ¿no? ¿Qué es el consentido? Bueno, pues básicamente vienes a estar en la piscina, en la piscina en la playa, disfrutar del buffet y la animación de algunos parques, ¿no? Son este grupo de turistas que vienen a los grandes resorts a hospedarse, a descansar, casi no salen del hotel, y esa es su conformación, digamos. Pero por el contrario, tenemos un turista explorador que viene a hacer actividades de naturaleza, realiza actividades de snorkel, visita a otros lugares de los destinos, llega a cenotes, hace ecoturismo, etcétera, ¿no? Estos grandes grupos hacen diferencia, a pesar de que pues, posiblemente aquí y aquí tengamos nacionalidades similares. Aquí puede haber turismo mexicano y aquí también, pero en su forma de actuar en el destino son completamente diferentes. Y eso nos lleva obviamente a ejecutar campañas diferentes, no tan solo por la parte de procedencia o país de origen, sino por las motivaciones que tienen en su actuar en los destinos. Y aquí están las ponderaciones de cada uno de ellos, ¿no? Tenemos el trendy, ¿no? El trendy es los que vienen a paseos en yate, visitas a restaurantes, practican el golf, hacen compras de turismo de marcas, ese turismo de lujo. Y así sucesivamente, ¿no? O el que viene para la parte de alimentos y bebidas, le llamamos foodie, ¿no? El que le gusta los buenos restaurantes, los buenos chefs, conocer, explorar, o que su motivación de viaje es la parte de alimentos y bebidas, ¿no? Vamos a avanzar. La otra información, si quiere, a la siguiente.
La otra información que tenemos de los mercados es información que le llamamos de conectividad. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda hasta acá? Cualquier cosa pueden preguntar. Esta es una de las informaciones con la que podemos ver, digamos, hacia futuro. Los otros datos son datos pasados, son tendencias, son estadísticas y lo que pasó en periodos pasados. La parte de conectividad, esta se saca a través de lo que les llamaba de toda la parte de Big Data, de acceso a datos abiertos, de acceso a plataformas, de reservación de viaje o de compra de boletos. Nos da básicamente lo que está sucediendo. Podemos ver hasta un año, pero lo que vemos si vemos a un año, hay cierto margen de error. Si vemos a 3 meses vista, ya es muy exacto, ya no hay posibilidad, hay muy poquito margen de error. Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo la temporada de verano. Y podemos ver cómo viene la temporada de verano para los destinos de Quintana Roo, ¿no? Y esto nos da, justamente, para la industria hotelera, nos da la capacidad de accionar desde decisiones de producto, decisiones de precio, hacia futuro, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo, en el destino de Quintana Roo vamos a tener casi 26,000 vuelos y con un crecimiento del 6.3% en la temporada de verano. Van a ser 4.82 millones de asientos de avión, ¿no? Con un crecimiento del 7%. ¿Cómo está conformada estos miles de asientos de avión? Pues básicamente de estos 4.82 millones de asientos de avión que vienen para verano, 3 millones son de mercado internacional y 1.82 millones son de mercado doméstico. Así es como van a venir para la siguiente temporada, ¿no? El mercado internacional crece el 6% y el turismo doméstico crece el 8%. ¿Y de dónde vienen estas? Pues básicamente nuestros mercados para verano son el mercado de Estados Unidos en estas proporciones, el mercado nacional, canadiense, Colombia, etc. Y esta es la capacidad de asientos de avión disponibles comparados contra el año pasado, para ver cómo está esa capacidad de vuelos semana por semana. ¿Seguimos? Lo interesante de esto es que la lámina anterior era Quintana Roo en lo general, pero podemos irnos mercado por mercado. O sea, después ya vimos cómo viene la temporada, pero queremos saber en lo particular el mercado de Estados Unidos, cómo nos está reservando la parte de verano, ¿no? Y esto es lo que le decía, para el mercado de Estados Unidos, somos el segundo aeropuerto más importante del mundo para ellos. El mercado de Estados Unidos va a generar 2 millones de asientos de avión disponible con un crecimiento de casi 9%, ¿no? De los cuales, bueno, tenemos, por ejemplo, estos, lo que se llama vuelos de bajo costo o los legacy, ¿no? Los aviones regulares. Y básicamente, ¿y de qué ciudades están viniendo, no? O de qué aeropuertos están viniendo. Y lo otro interesante que nos da es el precio medio a los que se están vendiendo los asientos de avión. Lo que estamos viendo a nivel mundial es que, a diferencia del año pasado, los precios de conectividad y los precios de oferta hotelera están creciendo considerablemente. Por ejemplo, el precio medio de los vuelos hacia Cancún crecieron un 21%. Eso es básicamente por una cuestión de demanda. Sube la demanda, incrementan precios. ¿Seguimos? ¿Cuál podemos compararlo contra el mercado nacional y los mismos datos, ¿no? Entonces, y así nos podemos ir mercado por mercado en los análisis. ¿Seguimos?
Y ahora, ¿cómo vemos esto contra la competencia? Les decíamos, tenemos, nosotros consideramos en la parte de competencia destinos del Caribe, como Montego Bay, Bahamas, Punta Cana, destinos nacionales como Puerto Vallarta y Los Cabos, y la parte de Hawái, Honolulu, para el mercado de Estados Unidos en lo particular, ¿no? Verano para Cancún son los 4.82 millones, 4.8 millones de asientos de avión disponibles. Y si vemos las cantidades, todos son nuestras competencias, pero en cuestión de volumen, en cuestión de proporción, la verdad es que cualquiera de estos destinos, por ejemplo, Bahamas tiene 658,000 asientos de avión disponibles, nosotros tenemos 4 millones, Los Cabos tiene 1.16 millones, Puerto Vallarta 910,000, Punta Cana 1.26 millones. Las proporciones son mucho menores, ¿no? Definitivamente son nuestra competencia, definitivamente competimos en el mercado de South Playa como turistas, como destinos del Caribe, pero en tamaño es mucho. Hawái, sin embargo, es un destino sumamente interesante que tiene un posicionamiento bien, o sea, muy bien hecho, que además para el turismo de Estados Unidos es un destino de casa, digamos, tarifas bastante altas, entonces responde y el tamaño del destino es muy interesante, ¿no? Si consideramos que ataca segmentos de mercado distintos, es un destino pues fuerte. Así es. La mitad. Así es. Sí. Exactamente. ¿A qué tipos de mercado se refiere más Hawái? Pues básicamente el mercado de Estados Unidos, Canadá, Japón, ¿no? Que no tenemos conectividad directa con Japón, que viene por el otro lado. Entonces, sí, es un destino sumamente interesante porque tiene la conformación de un mercado de casa muy importante y las tarifas muy altas, o sea, han cuidado muy bien la parte de tarifa. O sea, digamos, como destino, es un destino productivo. Sí, las tarifas hoteleras son bastante altas. Sí. Esto nos ayuda a ver nuestra tarifa de conexión contra los mercados de competencia. ¿Qué hace una tarifa de conexión? Pues lo que queremos básicamente es tener tarifas de conexión lo más baja posible, porque eso nos hace mucho más competitivos cuando tienes una tarifa, o sea, para ciertos mercados es muy caro llegar, porque para el mercado de España es muy caro llegar a los destinos de Cancún, pero tiene otros destinos que le dan proporcionalmente sol y playa, destino del Caribe y todo, es probable que se decidan por los otros destinos, aunque nosotros hagamos campaña. Entonces, la parte de conectividad es muy importante. Tenemos que tener buena conectividad, ser atractivos con ello, pero obviamente nosotros cuidar nuestro producto. La parte fundamental. Por eso decíamos, o sea, en la conformación del producto turístico, nuestra fortaleza está una en la diversidad de los productos que tenemos, la otra en toda la parte de satisfacción interna. Tenemos cuidado con esto para ser competitivos. En cuestión de conectividad, básicamente vemos que tenemos precios medios muy atractivos en comparación a la competencia. Estamos muy bien conectados a muy buenas tarifas. Si quiere, el asalto para voy a saltar esos. Sí, son mediciones contra competencia de cuánta participación de mercado tenemos nosotros.
contra cuáles son los mercados emisores del turismo nacional y nosotros cuál participación del mercado tenemos en esos mercados emisores. Pero entonces, ahorita quería hablar de la parte de producto. Como la parte de producto, lo que hacemos es medir cuestiones de satisfacción y lo que están opinando los turistas o los mercados acerca de nuestros productos. Lo mismo, esto es a través de todo lo que les platicaba. Esto se llama escucha activa en español, o social listening, que es básicamente las personas que tienen celulares de mercados de origen y que están actualmente vacacionando en destino, qué es lo que están opinando a través de sus redes sociales, se hace esa vinculación, y qué es lo que están hablando, ¿no? Eso se llama escucha activa. Podemos bajar y nos da cosas bien interesantes, porque además lo podemos geolocalizar, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo en lo particular de Playa del Carmen, en la Quinta Avenida, ¿de qué están hablando los turistas que se hospedan acá? Y vemos por colores, ¿no? La parte de turismo, bueno, de los comentarios referentes a la parte gastronómica son el 33%, referentes a compras, 28%, ocio nocturno, 20%, sol y playa, baja hasta el 13%, y así sucesivamente. Lo vemos por colores, ¿no? Por ejemplo, la parte de amarilla son sol, playa, aquí comentan sol y playa, sol y playa, sol y playa. La parte verde son turismo activo o natural. ¿Se acuerdan la segmentación que hicimos en perfiles por motivación? ¿Cuántos venían de sol y playa? ¿Cuántos eran turismo activo? ¿Cuántos turismo natural? Es la misma segmentación que se puso aquí, pero ya geolocalizada y por la parte de escucha activa, ¿no? Entonces aquí podemos ver esos segmentos que vimos en perfil, pero los estamos viendo directamente en las zonas en particular. Y esto es lo que decía, o sea, esto es a través de inteligencia artificial, de datos, de consulta de datos abiertos y vinculación de celulares, de mercados de origen, con lo que tienes en redes sociales. Lo mismo, esto es, por ejemplo, Cancún, bueno, en particular Isla Mujeres. Veíamos cómo la Quinta Avenida básicamente era compras, era gastronomía. Isla Mujeres es turismo activo, turismo de sol y playa, turismo de bienestar. ¿Cómo cambian esas motivaciones o de lo que platican por cada uno de los diferentes destinos turísticos, ¿no? Cuando vemos Cancún, lo mismo. Por ejemplo, aquí está Cocobongo y obviamente viene en la parte de ocio nocturno, está gigante, ¿no? La parte de ocio nocturno y así sucesivamente, ¿no? Por cada una de las localizaciones de lo que platican está focalizado por área. En ese mismo tenor podemos sacar segmentos, o sea, ¿quiénes son esos que están opinando en esta escucha activa? Bueno, pues son turistas de Estados Unidos, la mayor proporción, de México, Brasil, España, Francia, etcétera. 53% hombre, 47% mujeres. Y los días de la semana que van opinando, ¿no? Tienen mayor frecuencia en las opiniones en los lunes, y así sucesivamente, y domingos, ¿no? Y por horario también empiezan a partir a subir 7 de la mañana, 8 de la mañana, mayores, número de opiniones de 10 hasta las 3 de la tarde y luego empieza a decaer. Esto es debido a que la gente sale más, bueno, empieza a explorar más a partir del mediodía para aprovechar, ¿no? Sí. La zona turística. Sí, pues, es un poquito como lógico, están de vacaciones, quizás no se levantan tan tarde, ¿no? Y empiezan a opinar en esos horarios. ¿Qué se va? Sí, plataformas de redes sociales, ¿no? Twitter, Instagram, Facebook, TripAdvisor. Nuestro operador es muy vinculante. Están hablando de TripAdvisor y es de un sitio extranjero. Con el celular de origen, con el número de origen.
sea, únicamente esto es a través de bases de datos, de Big Data, se vincula que es un celular que no es original de esta zona y se busca el documento. Pero como una persona o una empresa podría tener esta estrategia de recopilación de datos. O sea, es eso, o sea, nosotros compramos la plataforma y ellos ya diseñaron toda la parte de búsqueda de información que se llama de fuentes o de redes abiertas, para vincular quiénes son turistas y vincular con lo que están diciendo cuando estamos en el. O sea, porque vinculan de dónde es originario esta persona. Y después tiene que estar de vacaciones en el lugar. Y después qué es lo que están vinculando. También ahorita como y a veces ni siquiera te das a creer hablando de también. Cuando estás hablando. Es que el celular te empieza a enviar publicidad cuando estás conversando con alguien de, oye, quiero comprar zapatos. De inmediato te empiezan. Esto también aplica para estas. No, porque esto sí tiene que, o sea, tiene que estar registrado publicado en una plataforma. Es donde comieron, la foto que tuvieron del, sus carritos, una tirolesa en un cenote, ese tipo de cosas que dicen, si tú vas haciendo la gente. Sí, es que. Está más relacionado con las plataformas. Exacto, o sea, cuando les platiqué de toda esta parte de Big Data, hay algo que se llama datos estructurados, que básicamente son listados o columnas, etcétera, datos no estructurados, que son toda la parte de textos, imágenes, videos, que hay plataformas, que pueden analizar todos los datos no estructurados y generar tendencias, generar todo este tipo de visualizaciones, digamos, ¿no? Necesariamente tienen que estar, bueno, son de fuentes abiertas, o sea, a las que esta compañía puede acceder, y tienen esas condiciones, ¿no? Tienen que ser un turista, o sea, su lugar de origen no tiene que ser de acá, tienen que estar visitando el destino turístico que estamos. O sea, delimitamos perfectamente la parte geográfica de lo que queremos escuchar, se vincula contra eso, básicamente. Sí, y bueno, entonces nos genera justo de qué están hablando más, ¿no? Entonces, de sol y playa, de un turismo que nosotros previamente segmentamos como turismo activo o un turismo natural, y estos tres son los que pasamos acá. De estos tres que son nuestras principales menciones, de cada una de las nacionalidades, cuántos, por ejemplo, del turismo mexicano, cuántos generan comentarios acerca de sol y playa, comparado con el turismo de Estados Unidos, ¿no? Y así sucede en el turismo argentino. Por ejemplo, vemos que Estados Unidos, el 29% generó una conversación acerca de sol y playa y un 26% de turismo activo. Por el contrario, el mercado nacional se va más a un segmento de mercado natural y menos en la parte de sol y playa, ¿no? O sea, está más enfocado a la parte de naturaleza y así sucesivamente. Podemos ir analizando mercado por mercado sobre qué es lo que está platicando. Entonces diría que el mercado, o bueno, el producto que más se vende en lo que es el Caribe sería la experiencia hotelera en vez de en las actividades turísticas, porque según los datos anteriores decía que se quedan más en el hotel al visitar lo que es la piscina, sol y playa, que en vez de visitar lugares turísticos. No, depende de cada segmento de mercado, ¿no? Por ejemplo, vemos un mercado español
que en proporción, él es de los mercados que más hacen recorridos en diversos destinos, que menos pagan por hotel, pero que más movilidad tienen entre los destinos. El mercado de Estados Unidos, algunos segmentos del mercado de Estados Unidos, por ejemplo, particularmente los que se quedan en este nuevo destino de Costa Mujeres, que es la zona nueva de Cancún, y al ladito se está creando Costa Mujeres. Es una zona que, pues, básicamente está en nacimiento, no hay alguna atractividad más allá del resort. Ellos sí, para que veas, se quedan mucho en el resort, ¿no? Durante toda su estancia salen poco, los resorts son muy grandes, son muy lujosos. Entonces, hay muchos segmentos y depende del mercado de origen y del destino en el que se están quedando. O al contrario, por ejemplo, lugares como Tulum, los resorts son pequeños, los segmentos de mercado son muy distintos, sus motivaciones incluso no son tanto de sol y playa, sino hay motivaciones enfocadas a la naturaleza, enfocadas a la cultura, enfocadas a la parte de diversión, hay enfocados incluso a la parte de turismo como de bienestar, más, ¿no? La parte del yoga, la parte del turismo de los foodies, pero los babies, etcétera, ¿no? Entonces, depende mucho del segmento de mercado de origen, el destino en el que se estén quedando. Adelante. Ya, y bueno, pues básicamente, si quieres, seguimos. Ya cuando hacemos ejecuciones publicitarias, esta es, por ejemplo, una segmentación del mercado de Estados Unidos. Estados Unidos en lo particular tiene 332 millones de habitantes, pero solo viajan al exterior el 25% de ellos. O sea, son 83 millones. De todo ese país, los que viajan al exterior son el 25% de los 332. Y de esos 25% viajan en avión 56 millones de ellos. De esos 56 millones, que es solo viajan a México, el 22%, o sea, 12 millones de turistas de Estados Unidos vinieron a México y 78% se fueron a otros destinos. Ese es el gran mercado. Y de los que vinieron a México, pues así se distribuyeron, ¿no? 46% o 5.6 millones vinieron al Caribe mexicano, 56% a otro destino, y de los que se fueron a otro destino, 9.2 se fueron al Caribe. Digamos, nuestro mercado o a lo que le tenemos que apuntar cuando lanzamos campañas en el mercado de Estados Unidos, básicamente es a y esta es nuestra competencia, ¿no? Nuestro mercado de competencia. Y así sucesivamente. Si quieren, avanzamos. Por ejemplo, lo interesante es cuando decimos que podemos segmentar por destino, esto es en particular Cozumel, y seguimos avanzando. Nos da quiénes son esos turistas que llegan a Cozumel. El 63% está entre la parte de consentido, ¿no? Los que quedan a descansar en el hotel, en el resort, pero hay un 19% que es el turista explorador, casi un 8% turismo activo y el 3.2% que viene al mercado de romance, ¿no? Esos son los grandes segmentos del turismo de Cozumel, de mercados por tribu. Seguimos. Ya por la parte de demográficos, bueno, cuáles son, ¿no? Cómo están la parte de edades, de estancia, de lo que quiero llegar. Y ahí elegimos cuáles son las ciudades más importantes para el mercado de Estados Unidos que llegan a Cozumel. Empezamos a elegir para diseñar ahora las campañas. Muchas de las campañas publicitarias son campañas por medios electrónicos, entonces podemos segmentar muy exacto. ¿Seguimos? O sea, por ejemplo, si el mercado en Denver es chiquito o no hay todavía suficiente atracción, allá van. No tanto Los Ángeles, que está de pueblo pasado. Pues es que, como decíamos, ¿no? Tenemos que cuidar nuestros mercados actuales
después generar nuevos mercados, ¿no? Entonces, tenemos que atacar a donde tenemos nuestros grandes flujos. Obviamente vemos cuál es la conectividad, si tenemos vuelos directos, cuáles son nuestras ciudades emisoras. Y damos los mercados actuales, los potencializamos. Y cuando no tenemos una gran cantidad de turistas en ciertos lugares, analizamos razones, si es una cuestión de competencia, si es que no tenemos conectividad de vuelo directo con ellos, vemos tamaños de población también, y empezamos a analizar esos datos. Yo tengo una Sí. ¿Con qué, perdón? ¿Cómo atacamos esos mercados que sabemos que son grandes y a través de hacer una ataco a más? Cuando queremos llegar, por ejemplo, en Estados Unidos a mercados interesantes, vemos que tenemos este mapa de conectividad que tenemos, vemos cuántos vuelos directos tenemos de esa población, el tamaño de la población, y vemos obviamente nuestros perfiles de mercado, si tienen esas nacionalidades, perdón, esas regiones en particular, ¿no? Ya después lo que hacemos es diseñar campañas específicas para los segmentos de mercado, no tan solo la parte geográfica o demográfica, sino los segmentos de mercado por motivación a los que vienen ese país en lo particular o esa región en la particular. Hay regiones que vienen al mercado de romance, hay regiones que vienen al mercado de negocios, etcétera. Eso es lo que hace. Y esto es, por ejemplo, para la isla de Cozumel, preguntamos en la parte del perfil, decimos, si tú asocias paraíso, ¿qué es lo primero que piensas a los turistas de Cozumel? Y eso es lo que nos dice. Entonces, si tú asociaras la palabra paraíso, porque acordémonos que al final de cuentas todo es emociones. En el marketing lo que nos mueve son la parte de las emociones. O sea, todos estos datos duros que vimos los tenemos que transformar en ejecuciones enfocadas a la parte de las emociones. Los datos duros nos sirven para toma de decisiones, pero la ejecución publicitaria tiene que inspirar, ¿no? Entonces, cuando decimos, ¿cuál es el paraíso? Ya la cambiamos, nos da una serie, bueno, paraíso de Cozumel es playas, nos dicen, por ejemplo, cielo, ¿no? ¿Qué es el cielo de Cozumel? Esta playa fabulosa. Es Cozumel como tal, o es la mujer, o sea, estas son las palabras que nos dicen que asocian a la parte de paraíso. Si quieres, seguimos a la siguiente. Igual, ¿cómo consideras a Cozumel? Relajado, lo más grande, ¿no? Asombroso, calmado, bonito, agradable, feliz, mágico, sol, diversión. O sea, estas son las cosas que inspiran a los turistas hospedados en Cozumel cuando tenemos asociación de palabras. Y esto es lo que tenemos que inspirar a final de cuentas cuando se hacen ejecuciones publicitarias de cada una de estas. ¿No? Y esto es básicamente dónde buscan, ¿no? Cuáles son sus fuentes de búsqueda para reservar o para inspirarse en Cozumel. ¿Vimos? Ya está. Y eso es todo. Muchas gracias. Tienen dudas, con toda confianza. Espero haber sido muy técnico. Quería dar una como platicada de las herramientas de inteligencia de los 4 ejes en general, pero bueno, es eso. Bueno, yo actualmente estoy dando estadística, me parece un excelente ejemplo de el poder de la información para la toma de decisiones, tanto cuántica y cualitativamente, las 9 palabras. ¿Esto se publica en algún lado o pueden ver alguna fuente, digamos, para referencia? Actualmente lo usamos para uso interno, ¿no? Se realizan reuniones internas
para cada uno del ejecutivo para toma de decisiones sobre cómo generar las campañas publicitarias, ¿no? No lo publicamos como tal. Sí es la intención, quizás no todo, pero sí es la intención generar, por ejemplo, la parte estadística es fundamental, generar una plataforma de visualización donde podamos ir viendo la evolución de los destinos, la oferta turística, niveles de estancia. Sí queremos publicar algunas cosas de perfil, por ejemplo, perfiles de mercado, pero no como tal esta transmisión. Pero sí muchas cosas así. ¿Una otra? Sí. Me llama mucho la atención para bodas. Tienen que ya son bodas caras. No en lo particular, lo voy a averiguar, ¿no? Ya lo gasto. Hay un área que nosotros se llama Turismo Mais, que es para viajeros de negocios, de grupos, se especializan eso. Y ella de la parte de bodas, ¿no? Sin embargo, no conozco el dato de cuál es el gasto promedio de una boda en particular. En relación a eso, por ejemplo, están las bodas, digamos, normales que le ayudan, y qué tanto les está interesando en por ejemplo, lo que ya tienen en Mayacán. Tienen datos duros de lo que tanto les interesa ir directamente hasta la zona maya, que bueno, con la conectividad del nuevo aeropuerto va a ser la posibilidad de tanto les interesa, si hay alguno del país específicamente. Sí, generalmente para destinos como Mayacán, bueno, Mayacán es una marca sumamente nueva, es una región, todavía no lo consideramos como un destino como tal, porque sí, porque está creciendo, porque se está integrando. Exacto, o sea, estamos yendo hacia la construcción, estamos yendo para allá, digamos, a la construcción de producto, a la construcción de marca, hacia el desarrollo de ese destino, pero como tal, creemos que todavía no es un destino. Entonces, justo para este tipo de turistas, es complicado porque no tiene toda la parte de infraestructura, operatividad, son turistas muy lejanos que necesitan algo armado, ¿no? Sin embargo, sí hay segmentos muy interesantes que son esos segmentos de exploradores que les fascina este tipo de destinos. Claro, están dispuestos justamente a explorar qué es lo que están buscando y aventurarse un poco más adentro y es más que no les gusta la parte estructurada, no les gusta la parte de grandes resorts, no les gusta la parte de agencia de viaje de locales, etcétera, ¿no? Que buscan mucho su independencia de viaje. Entonces, para eso. Una pregunta más. Sí, adelante. En relación, por ejemplo, a Tulum y Bacalar, más o menos tenemos el mercado o sitio diferente, lo veo un poco similar. No, ¿Cuáles serían? En cuestión geográfica, Tulum tiene un mercado de Estados Unidos y Canadá importante, y Bacalar tiene un mercado nacional importante, ¿no? Todavía no es tan todavía no es internacional. Es mucho, como justamente no tiene conectividad aérea hacia allá, el turismo es interno, es carretero, o sea, sí tiene de Estados Unidos, pero por ejemplo 70% del mercado nacional, 30% del mercado de Estados Unidos. hay que llegue a ascender La misma proporción. a la compra. Mira, yo creo que son procesos de construcción.
¿Por qué? Justamente por los perfiles y motivaciones de viaje de cada uno de los segmentos, ¿no? Lo que están buscando los lugares que hospedan. Lo otro, también está interesante tener esa diversificación de mercados, ¿no? También está interesante mantener ciertos productos diferenciados para mercados diferenciados. Ahora, se va a incrementar la movilidad interna definitivamente con la creación de aeropuerto y el Tren Maya. Incrementa movilidad y eso va a ser accesible destinos turísticos que actualmente no lo son tanto para mercados, ¿no? Entonces, la regionalización, la distribución interna va a incrementar. ¿A qué le apuesta ahora la estrategia con toda esta problemática del sargazo? A veces pareciera estar medio controlada, a veces ya también un poco esperada, pero sigue rebasando a los hoteleros, al gobierno, y la población, digo, los turistas siguen negando, pero por supuesto que la molestia ¿no? Ahí han hablado alternativas de que se espera o cambiará el turismo de sol y playa hacia otras cosas, porque han hecho claro. Comunicación, básicamente comunicación. Es algo que llegó para quedarse, no sabemos por cuánto tiempo, es un fenómeno natural que nos afecta no tan solo a nosotros, sino también a nuestros competidores, ¿no? A Bahamas, a la República Dominicana, los afecta de igual forma. Entonces, es una cuestión básicamente de comunicación. La estrategia que estamos manteniendo hay una red de monitoreo de sargazo en el gobierno del estado y te dice, ese es lo otro interesante, ¿no? El problema de repente es muy focalizado, ¿no? De repente llegan a las playas de Tulum, por allá, de Carmen, y Cancún no tiene nada, o viceversa, ¿no? De repente son corrientes soleadas. Entonces, sí afecta mucho la parte de imagen. Cuando vemos una ola de sargazo tremenda, pensamos que todo el destino está en general así. No lo es cierto, no lo es. ¿No? Hay lugares en particular que están muy afectadas y hay playas que están completamente sin sargazo. Entonces, primero comunicar que no es todo, ¿no? Que el destino tiene muchísimos lugares de playa completamente libres. Y pues obviamente el trabajo interno, el trabajo con con la parte del gobierno como tal, pero también cada uno de la iniciativa privada, o sea, es un trabajo interno. Y después también entender que es un fenómeno que nos afecta a todos en general, ¿no? Entonces, también a los competidores. Entonces, es un trabajo, es una tarea de muchos factores que se ataca por muchos frentes, pero lo principal, además del trabajo de producto, del trabajo de limpieza, del trabajo de movimiento, del trabajo de socializar el problema, de concientizarnos como población, la parte de comunicación hacia externa es fundamental. Sí. Y luego la pregunta que estoy hace rato sobre esta información que se publica, 20 pero fuera. Yo estaba pensando, ya, creo que hay la posibilidad de que el gobierno con esta pueda ayudar a la creación o al desarrollo de la economía, porque esa información es muy interesante y muy valiosa. Seguramente si se trabaja adecuadamente, uno puede ver oportunidades de negocio, porque en la medida que no sabemos quién viene, de dónde viene, a qué edad viene, etcétera, todas las propuestas que cualquiera de ellos, que puede decir, mira, hablando un poco de rompecabezas, aquí creo un tipo de negocio interesante para crear un servicio, otro
valdría la pena en algún momento comunicar, porque ganaría el gobierno, la sinergia del gobierno, Totalmente de acuerdo. En lo que queremos trabajar, el siguiente paso es hacia la generación de visualización de la información, ¿no? En democratizar, a lo mejor no todo, pero democratizar grandes partes de la información para justamente, ¿no? Para que podamos acceder de manera fácil y de manera legible a bloques de información estadística, de perfiles, ¿no? A lo mejor algunas cosas no, pero en la mayoría estamos trabajando en ello, ¿no? Entonces, esa sería la próxima, generar una plataforma de distribución de la información para que podamos consultarla de manera. El único tema ahí es que obviamente si la podemos consultar nosotros, también lo puede consultar la competencia, ¿no? Y entonces por eso es que decimos, a lo mejor no todo debemos publicar, hay algunas que son información estratégica, pero sí creemos que la democratización de la información nos ayuda a todos a generar conocimiento del mercado. ¿Verdad? Entonces, si alguien más tiene alguna pregunta, algún comentario. Muchas gracias por escucharme, por atender esta charla entre amigos. Y bueno, a la orden, cualquier cosa, no dejen mis datos, ahorita se los escribo en el pizarrón. Jacobo.gonzález@cm.mx. Si no, a través de la maestra Diana o de la maestra Patti, pueden mandarme un correo. A la orden. Muchas gracias. Gracias.